Pues como todo ángel se fue. Agarro se salió por la ventana. Bueno, sí, ahí está perfecto. Bueno, buenos días, mis hermanos. Vamos a Efesios 1:16. Antes movíamos, cuando había puente, movíamos este día para que tener el servicio los lunes y que vinieran más. Pero luego me di cuenta que con puente, o sea, me refiero, cuando hay puente, todos se van y no vienen el lunes, ni el domingo, entonces ya, mejor ya no le movemos, ¿no? Dice Efesios 1:17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé ¿qué? Un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Versículo 18. Alumbrando los ojos de nuestro... ¿Quién va a alumbrar los ojos de nuestro entendimiento? Dios. Para que podamos saber cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amén. Así es que vamos a orar este versículo. Dile al Señor, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, me dé un espíritu de sabiduría y me dé un espíritu de revelación en el conocimiento de Él. Y que le puedas pedir de todo tu corazón para que alumbre los ojos de mi entendimiento, para que yo pueda comprender el plan de Dios, el plan de Dios. Así es que vamos a orar para que Dios nos hable a cada uno de nosotros, porque no es el predicador, es el Espíritu Santo que nos revela la palabra. Amén. Así es que cierra ahí tus ojos y dile al Señor, Padre mío, dame un espíritu de sabiduría, dame un espíritu de revelación en el conocimiento tuyo, Señor. Yo te ruego, Señor, que alumbre los ojos del entendimiento de cada uno de mis hermanos aquí reunidos, Señor, para que podamos comprender juntos cuál es la esperanza a la que fuimos llamados y cuáles son las riquezas de la gloria de los santos en Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. ¿Te has preguntado alguna vez, como lo hizo el salmista David en Salmo 8:4? Él se preguntó lo mismo y seguramente tú lo has llegado a hacer. Vamos aquí al Salmo 8:4. Dice el salmista, digo, ¿qué es el hombre? Le pregunta a Dios para que tengas memoria de él. Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Versículo 5, lo has hecho poco menor que los ángeles. Y lo coronaste, ¿de qué? De gloria y honra. Lo hiciste al hombre, señora, sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. No sé si te has llegado a preguntar, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué fuimos creados? ¿O para qué fuimos creados? Dice el libro de Efesios 1:4. Dice Efesios 1:4 que Dios nos escogió. ¿Cuándo nos escogió?
entonces tú existías. ¿Oh? O sea, antes de que estuviera el mundo, el Señor ya te había escogido. Recuerda, Dios es eterno. Entonces, nadie puede hacer las cosas tan perfectas como es Él. Estamos platicando ahorita en el desayuno, ya se volvió un desayuno ahí con Marinita todos los domingos, que cuando tú te enfermas de algo y el médico te explica qué es lo que te está fallando, te maravillas de cómo Dios hizo las cosas. O sea, tú es una máquina totalmente perfecta. Es una, ¿cómo se llamaba ese programa, Bernardo, que me dijiste que escuchabas? ¿Cuerpo humano? Más increíble. O sea, es algo fuera de serie. Estamos platicando de las enzimas, de esto, de aquello. Dices, no puede haber algo tan perfecto. Y tú eres un ser perfecto. Y no hay otro igual que tú. Eres único, ¿no? Eres único y vales mucho, ¿no? Aunque tú te consideres que no, pero vales mucho, ¿no? Pero la pregunta es, si yo ya estaba antes de la fundación del mundo, ¿sí? ¿Para qué me trajiste, Señor? O sea, Génesis 1:1 nos dice que Dios creó. El universo, ¿no? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero la tierra estaba ¿cómo? Entonces eso no lo hizo Dios, porque la tierra estaba ¿cómo? ¿Quién la desordenó? Satanás, que ya estaba antes él aquí, porque cuando tentó a la mujer, él ya estaba aquí. Pero Dios vino a ordenar la tierra, pero Satanás ya estaba aquí. Entonces él llegó antes, ¿no? Se vino en el camión anterior, ¿no? En la corrida anterior, en el vuelo anterior. Pero ya estaba. Pero a ver, ¿por qué lo lanzó Dios a la tierra, al universo? No lo lanzó a la tierra, porque muchos, me acuerdo que cuando empezaba yo en el cristianismo y estaba yo compartiendo, una persona dice, bueno, ¿y por qué Dios lo mandó a la tierra? Habiendo tantos planetas. Dije, pues creo que tienes razón, ¿no? Lo hubiera mandado a Júpiter, ¿no? O a la Andrómeda, ¿para qué lo manda aquí, no? No, lo mandó al universo, lo que nos dice la palabra de Dios. Dios mandó al enemigo al universo, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo mandó? Vamos a Ezequiel 28. Dice Ezequiel 28, hablando de Satanás, pero habla aquí de cómo era él. Ezequiel 28, no les dije el número, ¿eh? Y no es rifa para decir el número, ¿no? Ezequiel 28:12. Ezequiel 28:12 nos dice cómo era cuando fue creado. Era hermoso. Hijo de hombre, levanta y endecha sobre el rey de Tiro. Y no es el tema de predicar ahorita. Y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la... ¿Cómo estaba el ángel de luz? Lleno de sabiduría. Estabas y acabado de hermosura. Y sigue narrando cómo él era él, lo leemos rapidísimo. En el 13 dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, de topacio y todos esos metales que simulan cómo es el cielo, estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Versículo 14, tú querubín, grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego
te paseabas. Versículo 15. Perfecto eras ¿en qué? Desde el día que fuiste creado hasta pregúntate, ¿Dios le dio libre albedrío a Satanás? ¿Como tú lo tienes? ¿Sí? Él decidió seguir el mal. Dios todo lo crea. Él podía haber hecho un ángel de luz robot, ¿no? Que le obedeciera en todo. Como a ti te podía haber creado Dios como un robot, pero te dio libre albedrío. Tú sal ahorita y predícale a alguien, dice, oye, acércate a Dios. No, yo necesito a Dios que tiene libre albedrío. Pero Dios es el que te puede ayudar en tu problema o esto. Mira, a mí no me vengas con eso. ¿Qué tiene libre? Y Dios así nos creó. Ahora la pregunta es, si tú ya existías antes de la fundación del mundo, ya existías, ¿para qué Dios te trajo aquí a la tierra? Esa es la pregunta que nos podemos hacer, ¿no? Tú ya existías. Señor, ¿para qué me pones en la tierra? Se revelaron ángeles junto al ángel de luz. La tercera parte de los ángeles decidieron seguir a Satanás. Por eso fue lanzado hasta que se halló en ti maldad. ¿Y qué sucedió? Él estaba en el cielo, ahí dice que de cornelina era su vestidura y todo. Entonces, cuando se halló maldad en él, ¿qué hizo Dios? Porque él podía haber seguido a Dios en su eternidad. Pero le dio libre albedrío a los ángeles. Pero Dios hace un plan. Porque después del libro de Apocalipsis, cuando termina el cielo y la tierra, ¿qué sigue? La eternidad. Recuerda Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? O sea, algo que nunca va a terminar. ¿Sí? La eternidad es algo que nunca acaba y Dios es eterno. Porque alguien dice, ¿y quién creó a Dios? Él es eterno. Él es un ser eterno. Entonces, Él es eterno. Y como decíamos el otro día, para poder dar una explicación, tú ya existías antes de la fundación del mundo. Y entonces Dios crea el universo, Él es eterno, crea el universo. Y lo hace bien. Y tenía un cuidador tenía un cuidador que se llamaba ángel de luz. Cuidaba todo el universo, ¿no? Pero luego salió maldad en él y fue echado. Y entonces contaminó todo el universo. Para que no vayan a decir que les estoy choreando, vamos a Romanos 8. Vamos a Romanos 8. Dice Romanos 8:19. Porque el anhelo ardiente de ¿qué? Imagínate cuando un anhelo es algo que tú deseas, ¿no? O sea, lo que más quiero es mi anhelo y no solamente es un anhelo solito, es ardiente.
Eso es algo que deseas con mucha fuerza. Pero este anhelo ardiente, el anhelo ardiente de la creación, es aguardar ¿qué? La manifestación de los hijos de Dios. Amén. Dice en el versículo 8:20. Suena como ahora, ¿no? ¿Qué horas son? 8:20. Porque la creación, ¿qué le pasó a la creación? Fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Entonces, Dios crea el universo, pone un vigilante, y ese vigilante le falla con la tercera parte de los ángeles, ¿no? Y luego Dios, tú ya existías, porque fuimos creados antes de la fundación del mundo. Y eres un ser creado con espíritu y con alma, porque no existías con este cuerpo, ¿estás de acuerdo? Existías en espíritu y en alma, ¿no? ¿Cuántos creen que tienen espíritu? ¿Cuántos creen que tienen alma? ¿Y los ven? Pero sé que están porque me han cambiado, o sea, Dios ha hecho cosas en mí. ¿Y cuál es lo más difícil para Dios hacer? Cambiar tu alma, tu manera de pensar, ¿sí? Entonces, a ver, tú ya existías. ¿En dónde venías tú? En los lomos de tu papá, ¿no? ¿Y dónde venía tu papá? En los lomos de tu abuelo. ¿Y dónde venía tu abuelo? En los lomos de tu bisabuelo. Y así te vas de chonos y ya que pierdes el orden, ¿no? Pero ahí venías tú, ¿no? Porque no, cada niño que nace, nace con espíritu y con alma. Así cuando los tienes aquí, ¿ese niño trae espíritu? ¿Tiene alma? ¿Sí? No están los ángeles de Dios en los hospitales, ahí en el Seguro Social. Señor, mándame 3 espíritus para el consultorio, para quirófano 23, porque están naciendo ahorita. No, desde que nació con espíritu y con alma. ¿Tú naciste con espíritu y con alma? Entonces, tú ya venías desde antes de la fundación del mundo, tú ya venías. Y te mandó con un libre albedrío. Como le dio al ángel de luz, que hoy se llama Satanás, libre albedrío. Entonces, ¿por qué razón? ¿Cuál es el plan de Dios? Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro 1:18. Dice, sabiendo, ahora tú sabemos tú y yo, que fuimos, ¿qué? Rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. O sea, nuestros padres con buena intención nos los dieron. Fuiste rescatado no con cosas corruptibles como oro o plata. Fuiste rescatado con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin... Versículo 20. Jesucristo ya estaba destinado ¿Desde cuándo estaba destinado nuestro Señor Jesucristo? ¡Wow! Gracias a Dios que el Espíritu Santo nos revele. A ver, Señor, entonces tú ya sabías que el hombre te iba a fallar.
Sí. Ya sabías que le pusiste libre albedrío y le dijiste, de todo árbol del huerto podrás comer, pero de este no podrás comer, porque el día que de él mueras, del día que de él comas, ciertamente. Yo creo que el Señor lo estaba viendo y mira, ahí va ahí va, con su libre albedrío, ¿no? Ahí va su mujer, ¿no? Ellos creyeron que lo estaban haciendo escondidas de Dios, ¿no? ¿Qué le dijo el enemigo? Lo tentó, ¿no? ¿Qué le dijo a la mujer? No vas a morir. ¿A poco creíste? ¿No? Y yo creo que Dios lo estaba viendo al hombre. Ahí va, ya comió la mujer, ya pasó lo que Dios sabía. Y ahí va el otro, y ahí va esta, y va a convencer al marido. Ahí va. ¿Y el otro qué hizo? ¿Aceptó la propuesta de su mujer? ¿Y qué pasó con eso? Vamos a Génesis rápidamente. Génesis 3. Dice Génesis 3, 3:17. Dice, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será ¿qué? Por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te va a producir y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Sí? Ahora, Génesis 3, 3:14. Y Jehová Dios le dijo a la serpiente, le habló ¿a quién le habló? ¿A Satanás? Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Versículo 15, y voy a poner enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te va a herir ¿en dónde? Y tú le vas a herir en él. Le estaba diciendo en dónde iba a ser herida. ¿Cuál es el calcañar? Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La cruz. En el calcañar, los pies. Tu serpiente vas a herir a la simiente que viene de la mujer. ¿De dónde nació el Señor Jesucristo? De una mujer. Y al nacer de una mujer, Satanás le hirió en el calcañar, pero el Señor Jesucristo lo hirió en la cabeza. El punto es, Dios ya había planeado la cruz. Dios te había puesto aquí en la tierra con libre albedrío y Él sabía que te iba a fallar, que tú le ibas a fallar. ¿Cuántos le han fallado a Dios? ¿Y por qué le fallamos? ¿Por nuestro libre qué?
Tú piensas diferente, yo pienso diferente, todo el mundo piensa diferente. Aquí por lo menos ya estamos unidos en Cristo. Nuestra cabeza es Cristo. Pero aún así, si yo platico contigo, y luego contigo, y luego contigo, y luego contigo, ¿qué crees? Me voy a encontrar diferentes maneras de pensar. Pues yo creo, pastor, que mejor sería... Ya te escuché. Yo pienso que está mal ese hermano porque ya pensó diferente. Porque tiene libre. Unos escuchan la palabra de Dios, se llenan de ella al principio y después ya creen que se la saben todas, ¿no? Ya ni vienen. Hasta te dicen, eso ya lo predicaste. Una vez una persona me dice, ¿otra vez Génesis? ¿no? Yo llevo leyendo este libro más de 30 y tantos años y no se acaba. Ya era para que me lo supiera de memoria, ¿no? Y sin embargo, Dios revela cosas nuevas y nuevas y nuevas y nuevas a través de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos viene del cielo. Y hoy la pregunta que nos hacemos, Señor, ¿para qué me pusiste aquí? ¿No? ¿Cuál fue tu motivo? ¿Sí? ¿Cuál es tu plan? Dice, Dios crea al ángel de luz, crea el universo y lo pone para cuidar el universo. Pero ese hombre, ese ser, le falla, no es hombre. Satanás le falla, porque tenía libre albedrío. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Porque cuando termine el cielo y la tierra, ¿qué va a continuar? Dios puso eternidad en ti. Por eso existías. Tú existías antes de la fundación del mundo. Dice Mateo 10. Mateo 10, 26. 10, 28, perdón. Dice, no temas, ¿a quién no debo temer? A los que matan el cuerpo. Cuando alguien te quiere asaltar o hacerte algo, pues tú podrás quitarme el cuerpo, pero lo que no puedes matar es mi alma. Y yo tengo a Cristo y yo sé dónde voy. Sin embargo, si tú me matas, yo sé a dónde vas tú. No me, o sea, tú tarde o temprano te vas a morir. No temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden. El alma que no puede morir es eterna. Por eso existías desde antes de la fundación del mundo. Y entonces dice, teme más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo, ¿en dónde? O sea que tú tienes eternidad, ¿sí? Pero Dios te puso libre albedrío. Y Dios planeó, el ángel de luz le falló, ¿o no? Entonces, ¿cuál fue el plan de Dios? Yo necesito crear un ser que nunca me falle. Y la única manera que lo puedo hacer es enviando al Verbo, que es el Señor Jesucristo. Piensa,
nada más un poco. ¿Qué significa Cristo? Cristo es el ungido. Su significado es el ungido, el escogido. Es la traducción, Jesucristo es Cristo es la traducción del Mesías. Mesías es el Salvador. Ahora, ¿cuál es el nombre de él? Jesucristo. O sea, Jesús, que es hombre, es hombre, pero con la palabra Cristo. O sea, el escogido, el hombre escogido por Dios. Es el hombre escogido por Dios. Por eso es Jesucristo. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Dios lo hizo hombre? ¿Él es Dios? ¿Él fue enviado por Dios? Porque era el único que podía cumplir las cosas, ¿no? Mira, vamos al libro de Hebreos. Sí, lo estamos entendiendo, ¿verdad? Porque a veces yo digo, ay, ni yo me entendí. Dice Hebreos 1:3. Bueno, vamos a leer 1:2. En estos postreros días nos ha hablado el Señor, Dios, el Todopoderoso. ¿Por quién nos ha hablado? Por el Hijo, a quien Él constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, fíjate, la gloria de Dios, y la imagen misma de su sustancia de Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El Señor Jesucristo, hecho tanto superior, ¿a quién? Cuanto heredó, ¿qué? Heredó. ¿Qué heredó nuestro Señor Jesucristo? Un más excelente nombre que ellos. Dice, nada más déjale una marquita ahí rápida así. Regrésate por favor, a Salmo 8. Salmo 8:4. Dice el salmista David, el rey David, le pregunta a Dios, Señor, ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él y el hijo del hombre para que lo visites? Versículo 5, por favor, hija, ¿ya está? Anotos el 6. Le hiciste, Señor, sobre todas las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies, ¿sí? 8:5. Es 8:5, ¿no? ¿Cómo hizo Dios al hombre? Lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Ahora en Hebreos, ¿cómo dice? Lo puso al Señor Jesucristo, ¿cómo? ¿Encima de quién? Encima de los ángeles. O sea,
Aquí estamos hablando del hombre. Pero ahora veamos, estábamos en Hebreos, vamos a Hebreos 1:4. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre. ¿Y por qué el Señor Jesús heredó ese nombre? ¿Cuál fue el premio? ¿Cuál fue la obra que él hizo? No le falló a Dios. ¿El Señor Jesucristo fue tentado? En todo. No le falló en nada a Dios. Siempre hizo la voluntad de Dios. Pregúntate, ¿el Señor lo hizo hombre? ¿Sí? Lo hizo hombre. ¿Y le dio libre albedrío? Llegó un momento en que el Señor le pidió al Padre que le quitara esa carga. Cuando estuvo antes de ir a la cruz, le dijo, si puedes quitar de mí, pasar de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Señor Jesucristo no vino como Dios, siendo Dios. Vino como hombre, como tú y como yo. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo desde niño? ¿De qué se llenó? De sabiduría de Dios. El Señor, siendo el Verbo, desde que nació, ¿sabía la palabra? No. Porque el niño crecía y se llenaba de sabiduría. Cuando era el Verbo, dices, ¿qué le llenas de sabiduría a Dios si Él ya sabe todo? Si Él es Dios. Mira, nomás para que nos quede bien claro, Lucas 2. O sea, Dios nunca hizo nada que tú no puedas hacer. Dios nunca va a hacer nada que tú no puedas hacer. Lucas 2, ahí voy. $2:40. Fíjate lo que pasó con el Señor Jesucristo. Nació igual que tú, con un bebé, en un pesebre, ¿no? Y dices, pero él ya sabía la palabra. El niño crecía y se fortalecía y se llenaba. O sea que el Señor Jesús no conocía la palabra. La aprendió. Como tú y como yo. Crecía y se llenaba de sabiduría, y el favor de Dios estaba sobre él. Ahora, ¿tenía el Espíritu Santo antes de ir al río Jordán? ¿No? Cuando fue a bautizarse, ¿quién llegó? El Espíritu Santo. Vino sobre él. ¿Y él tenía el Espíritu Santo para los milagros que hizo? Amén. Y él, ¿hay diferencia entre tú y el Señor Jesucristo? ¿Estás en las mismas condiciones que Él? Y el Señor Jesucristo nunca le falló a Dios. Y el ángel de luz le falló a Dios. Pues ahora, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? ¿Por qué predestinó al Señor Jesucristo desde antes de la fundación del mundo? ¿Para qué lo hizo? Para crear seres que nunca le fallen.
para crear seres que nunca le fallen. Él creó un ser perfecto que era el ángel de luz, era perfecto en todo su caminar. ¿Sí? Le dice al ángel de luz, eras perfecto en todos tus caminos, hasta que se halló en ti maldad. Yo te puse a vigilar el universo y tú me fallaste. Y Dios en su grandeza dijo, voy a crear un hombre que no me va a fallar. Y en ese hombre voy a poner a los hombres. Y por eso Jesucristo entra dentro de ti. Y Él es el que te va cambiando y le vas fallando. Y le vas fallando constantemente. ¿Tu fe se debilita? Sí. ¿Dudas a veces? Sí. ¿Y qué hace Dios? Te da la paciencia para que tú sigas caminando para ser como Él es. ¿Estamos pudiendo entenderlo? O sea, qué increíble que vamos a Efesios 5:24, 5:25, por ahí anda. Dice Efesios 5:25, maridos, amen a sus mujeres. Hoy no es curso de matrimonios. Así como Cristo. ¿Quién es Cristo? El escogido de Dios. Con el cual nadie iba, él sabía Dios que a través de Cristo nadie, no le vuelven a fallar a Dios. Así como Cristo amó a ¿quién? ¿Quién es la iglesia? Nosotros. ¿Sí? ¿Y cuál es la función de nuestro Señor Jesucristo en nosotros? Versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cómo te limpia Dios? Con la palabra. ¿Y cuál es la meta? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Señor, me creaste antes de la fundación del mundo. Me pusiste en el mundo. Y si yo voy en Cristo y me santificas y todo, el final es que cuando se acabe el universo, yo entro a la eternidad. Entonces, ¿para qué me pasaste por el mundo? Para santificarte. Para que lo obedecieras. Para que estés en un ser que nunca va a fallar. Nunca le va a fallar. Y Dios te puso en un cuerpo de pecado. ¿Sabes cómo se llama tu cuerpo? Mi mano. ¿Cómo se llama tu cuerpo? Tu examen. Mi examen. Vamos a Romanos 7. Dice el apóstol Pablo, le hemos leído muchas veces, pero ahora vamos a entenderlo bajo este tenor que el Señor nos está revelando. Romanos 7:15.
Porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que, sino lo que aborrezco. Eso les pasa a los cristianos. Dime si no los cristianos queremos hacer lo correcto. Y Dios nos revela lo que es pecado. Y te dice, esto es pecado y todo. Y ahí vas tú, igual que la mujer. ¿No? Oye, pero esto es pecado, que el otro. Y ahí vas como la mujer. Y este cuerpo, que está aquí Satanás, te está diciendo igual que la mujer, no vas a morir, hombre. Disfruta tu pecado. Disfrútalo. No va a pasar nada. ¿Y qué crees que haces tú? Ay, yo tantito, ni quien se dé cuenta. ¿Y le fallaste a Dios? Sin embargo, Dios sigue tratando contigo. Y te va a poner en unas, como dijo el Señor Jesús, le dijo a Pedro, Pedro, ¿qué crees? Satanás te va a dar una zarandeada. Y yo creo que Pedro dijo, pero Señor, tú estás conmigo, no lo vas a permitir. No, yo estoy orando. Yo estoy orando por ti, nada más, para que tu fe no falte. Pero vas a ser tentado. Porque traes un libre albedrío, Pedro. Y a veces decides una cosa y a veces decides otra. Y le fallas a Dios. Y ahí estás. Ya estás igual. Y entonces dice, aquí está el versículo. Pero regresando aquí a Romanos 7:15, dice el apóstol Pablo. ¿Ustedes creen que Pablo tenía el Espíritu Santo? ¿Tenía crecimiento espiritual para haber escrito esto? ¿Se dejaba guiar por el Espíritu Santo? Y él dice, porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Yo estaba en la cumbre, gloria a Dios, por eso me llego a la casa y me vendo una bronca con mi mujer, qué bueno. Porque lo que hago, no lo entiendo. Me provoca alguien y me sale este monstruo que traigo aquí adentro. A mí entrevistan, no me grita nadie y que el otro. Y tú dices, es que no debo de hacerlo. Y al hacerlo, ¿qué pasa? ¿Le fallas a quién? A Dios. Pero lo impresionante es que el Señor te va limpiando con su palabra. ¿Cómo es el caminar de un cristiano? Hasta que la luz, ¿cómo dice el Salmo es en Proverbios 20, ¿no? Que el caminar de todo justo es hasta que la luz resplandezca, ¿no? O sea, vamos caminando. Por eso Jesucristo es el camino. Y Él te ama. Y Él te va a estar cambiando. Y Él tiene misericordia de ti. Y te equivocas y le pides perdón. ¿Sí? Pero cuidado cuando la agarres de que, al fin le pido perdón y Él me perdona. Le pido perdón y Él me perdona. Y hasta el bailecito te le echas. Le pido perdón y Él me perdona, ¿no? Cuidado, porque Él es Dios. No hay que jugar, hay que tener temor de Dios, porque Él es misericordioso y tardo para airarse. Es tardo. Pero muchas veces te dice, ordena tu vida, cambia esto, cambia el otro, y te lo dice Dios. Y te dio la fórmula, ¿sí? Te dio la fórmula que Él te va a cambiar a través del conocimiento de su palabra. ¿Sí? Y entonces, tú vas cambiando poco a poco, si es que tú lo decides.
¿Para qué? Para que te cases ¿con quién? Con Cristo. Porque con Cristo el Señor va a seguir reinando toda su creación. Ya estabas antes de la fundación del mundo. ¿Para qué Dios te puso en este cuerpo? ¿Para qué Dios puso a Satanás ahí en ese árbol? Para engañar. Él ya sabía que lo iba a engañar. Mira, me encantó estos versículos. 2 Corintios, ya con esto terminamos porque ya. 2 Corintios 4. Dice 2 Corintios 4:11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados ¿a qué? ¿Por causa de quién? Para que también la vida de Jesús se manifieste ¿en dónde? La vida de Jesús se manifiesta ¿en dónde? En nuestra carne. ¿Dónde está el pecado en nosotros? En esta carne. Esa es la que falla. Es la que falla. Y dice el versículo 12. De manera que la muerte actúa ¿en dónde? Y en nosotros la vida. O sea que tú, cada vez que le fallas a Dios, mueres. La mujer, cuando comió del árbol que no debía comer, ¿murió? Cuando su marido comió de ese árbol, ¿murió? Entonces, cada vez que tú le fallas a Dios, mueres. Por su misericordia, vuelves a vivir. En nosotros se manifiesta la vida y la muerte. El mismo apóstol Pablo dice en Romanos 7, Romanos 7:24. Miserable de mí. ¿Quién me va a poder librar de este cuerpo? Pablo, es tu examen. Es tu examen. Porque Dios está creando en ti un ser que nunca le va a fallar a Dios. Pablo decía, miserable de mí. Y tú puedes decir lo mismo. ¿Sabes cuándo se va a quitar este cuerpo de muerte, este que te tienta? Hasta que vayas a ver crecer las margaritas al revés. O sea, este cuerpo de muerte lo vas a traer porque es tu examen. Hasta que tú gobiernes el pecado. Para que tú seas tentado por el pecado y tú no caigas en él. Para que cuando entres a la eternidad seas un ser que nunca le va a fallar a Dios. Por eso Dios dijo, voy a crear al hombre un ser que nunca me va a fallar. ¿Cuál es el plan de Dios? Señor, si ya estaba yo antes de la fundación del mundo, ¿para qué me pusiste aquí?
para que con el libre albedrío nunca me vayas a fallar. Amén. Está bien interesante, ¿no? A mí me dejó también así, ¿por qué estamos aquí? Pues porque Dios está tratando contigo. A ver, ¿el plan es que tú seas perfecto? ¿El plan es que seas como Él? ¿Tienes que llegar a ser como Él? ¿Sí? Primera de Juan. Dice Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos, ¿qué somos ahorita? Hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que vamos a hacer. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene claro esta revelación, y todo aquel que tiene esta esperanza, en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo como Él es puro. Dices, oye, fulanito es cristiano y está fallando en esto y esto. ¿Por qué no hablas con él? ¿Qué le digo? Si él entra por aquí y le sale por acá. Si ya lo escuchó, ya sabe que lo que está haciendo es pecado. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Yo lo que voy a hacer es orar por él. Orar por él para que Dios lo cambie. ¿Y qué va a hacer Dios? Lo va a meter en una probeta, como a Pedro lo va a dar una zarandeada, que va a entrar otra vez a la iglesia, cansado del camino. Porque no quiso cambiar. Pero Dios es poderoso para cambiar. Porque Dios está creando un ser que nunca le va a fallar. Y ese cuerpo de pecado, Dios te lo dejó para que sea tu examen. Es el Satanás, el del árbol, que está ahí para decirte, nada va a pasar. Nada va a pasar, juégatela. Que tiene tantito, ni se van a dar cuenta. De Dios no te puedes esconder. ¿Sí? Amén. ¿Cuál es el camino? ¿Llenarnos de qué? De sabiduría, de sabiduría, de sabiduría, de sabiduría. Para que Dios nos cambie para ser como Él es. Hablamos sabiduría en misterio, la cual Dios preparó para nuestra gloria. ¿Sabes para qué preparó esta palabra Dios? Toda esa que tienes ahí, y cómo Dios te la revela, para tu gloria. Y entonces, ¿qué está esperando la creación? La libertada ¿por quién? Por los hijos de Dios. Por seres perfectos que van a cuidar la creación y que nunca vuelven a fallar como falló el ángel de luz. Amén. Decía mi esposa el otro día, ya casi no ministramos. Y yo creo que sí es necesario volver a ministrar. Porque cuando ministras, permites también que la unción y te concentres más en el Señor. Así es que te voy a invitar a que te pongas de pie. Señor mío. Y te voy a preguntar, ¿quieres ser ministrado? ¿Quieres pasar aquí al frente para que yo pueda orar por ti? Como tú puedes orar por mí.
Pero para ministrar y que Dios pueda obrar en tu vida, es atractivo. Es bíblico orar imponiendo las manos. Pónganse así en una filita, todos así, por favor. En una línea así, larga. Y voy a pasar con cada uno de ustedes para orar. Va a ser una oración rápida, pero quiero que te concentres en ella. A mí me ayudó mucho en mi crecimiento que oraran por mí. Así es que lo voy a hacer rápidamente, pero porque yo no esperaba que pasaran tantos, pero gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso, pero voy a ir pasando por cada uno de ustedes. Levanta tus manos al Señor y dale gracias. Señor omnipotente, creador del cielo y de la tierra. Sigue tratando con Alejandro, Señor. Sigue ministrándole tu palabra, Señor. Llénalo de ti, Padre, en el nombre de Jesús.